Episodio número 38. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue durante la semana? Definitivamente con tantas preguntas, es posible que recibamos distintas respuestas y aún tal vez con diferentes matices de ánimo. Sin embargo, y si me lo permites, me gustaría poder recordarte que el día únicamente tiene 24 horas. Así que, si no te fue bien, tan bien como esperabas, recuerda que cada día tiene su fin. Bien lo dice la palabra de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amados amigos, aprendamos a sobrellevar las cargas que la vida nos trae. Lograr la verdadera paz dependerá mucho de tus elecciones. Para tu servidor aquí, el único que concede la paz absoluta es el Señor Jesucristo. Al final, solo dependerá de vuestra decisión. Y para aquellos que les fue bien, solo puedo decir, gracias Padre, por haber cuidado y bendecido a cada uno de nuestros amigos. Así es como aperturamos el episodio para hoy de la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Y como tiene que ser, iniciando con la total dirección del Espíritu Santo. Con mucho respeto te pido que podamos apartarnos unos segundos para poder dialogar con el Padre. Vamos a orar. Padre de amor y de bondad, una vez más venimos ante su trono de gracia, implorando su dirección. Le pedimos por favor que active todos nuestros sentidos y nos hable como solo usted sabe hacerlo. Anhelamos escuchar su voz y crecer en conocimiento y sabiduría, Padre. Como siempre, rindiéndole honor y expresando gratitud absoluta a usted por ser el Creador. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y rápidamente nos enlazamos con el episodio anterior, mencionando que al concluir el mensaje de advertencia, como ustedes saben ya, de las inevitables consecuencias de ponerse del lado de la Trinidad satánica en la crisis final, vemos ahora que Juan, el escritor de Apocalipsis, presenta las características del pueblo de Dios, características que, por cierto, debemos prestar atención y debemos notar y distinguir con claridad. Y estas características del pueblo de Dios, del tiempo del fin y de su glorioso futuro, tienen que ser muy bien percibidas y entendidas por cada uno de nosotros. El capítulo 14, versículos 12 al 13, que vamos a estudiar en este episodio, vemos aquí que aparece en el comentario de Juan, agregado como una especie de apéndice a los mensajes proclamados por los tres ángeles, ese poderoso mensaje de los tres ángeles que ya revisamos en los episodios anteriores. Muy bien, vayamos a los textos de estudio y, como siempre, leyendo la versión Reina Valera de 1960. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13 continúa diciendo, oí una voz que desde el cielo me decía, dice Juan, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Yendo desde el análisis del versículo 12, vemos aquí que mientras el mensaje del tercer ángel es una advertencia a los incrédulos, a los que no aceptan el Evangelio, a los que rechazan a Dios,
para los santos es un fuerte impulso, una fuerte motivación a mantenerse fieles y perseverantes. Qué precioso es ver y notar con claridad el amor incondicional, absoluto y pleno de Dios, el Creador, de no solamente advertir a aquellos que rechazan el Evangelio, que le rechazan a Él, sino que también motiva a la misma vez, con fidelidad y perseverancia, a aquellos que al final se mantendrán firmes, leales a Él. El texto también nos dice que habla sobre la paciencia. El texto dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notamos inmediatamente que la parte inicial de esta declaración también aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Al ir a este versículo específicamente, capítulo 13, versículo 10, también se repite la expresión, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aparentemente entonces, los santos de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, son los de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Contra quienes la Trinidad satánica libra una guerra, y quienes en Apocalipsis 12, 17 son identificados, el mismo grupo, como el remanente de la descendencia de la mujer, refiriéndose a ellos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Luego vamos a ver más adelante, no queremos adelantarnos, qué es lo que representan ambos. Bueno, el primero no es tan difícil de identificar, pero hay mucha confusión, mucho debate, mucha controversia para muchos en la representación o en la significación de lo que tiene que ver el testimonio de Jesús. Aunque la Biblia es muy clara, siempre es importante leerla con la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Entonces, haciendo la conexión, el tema de los que son leales, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, no se los llama a la resistencia o a la protesta, sino que se los relaciona directamente a estos dos elementos que ya mencionamos, la paciencia y la perseverancia, que son características vitales. Algo interesante aquí se encuentra también en la frase aquí está, lo ven en el texto bíblico. Esto nos llevaría a pensar que en la crisis final, cuando la mayor parte de la gente en el mundo se pone del lado incorrecto, y me refiero del lado del triunvirato impío, en obediencia y lealtad a Satanás, el enemigo de Dios, el pueblo de Dios del tiempo del fin, golpeado por falsas ideas, asaltados tal vez por una confederación religiosa opresora y amenazados por los poderes civiles, este pueblo se mantiene firme y perseverante en total lealtad al Dios de la Biblia. Mis amados, el punto central lo vemos en los rasgos que caracterizan a estos fieles. La Biblia nos enfatiza, nos muestra que estos se destacan por su obediencia a Dios. ¿Al qué, pastor? ¿Cómo que obediencia? La Biblia nos muestra claramente que estos guardan sus mandamientos, Apocalipsis 12, 17, y su fidelidad y lealtad continuas al Señor Jesucristo. La lealtad a Dios se inicia y se mantiene en una relación constante con Cristo, mis amados. Cuando esto pasa, se cumple lo que el escrito bíblico dice. Nadie ni nada en este mundo puede separarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Ahora, este grupo leal de personas están resueltos en sus convicciones, están tan afirmados que es difícil que se desvíen por la persuasión y mucho menos por la coerción. Por sobre todo son leales a Dios, al Creador del universo. Están preparados para sufrir pérdidas ilimitadas, dificultades físicas y aún, mis amados, la muerte misma. Ellos están dispuestos a todo para mantener su relación con Él. La lealtad máxima, probada en acciones, es vista aquí
Pues bien sabemos que no solamente son palabras, sino la verdadera acción se muestra en ello, en acciones. Entonces, qué impresionante es saber que existirán personas que se mantendrán de parte de la justicia, que se mantendrán de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Solo Dios sabe si tu nombre o el mío estarán dentro de ese grupo. Continuando con el versículo 13, y en relación a este versículo, algo interesante que notamos es que la segunda de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene bienaventuranzas, no solamente el Evangelio de Mateo, promete una seguridad especial a quienes son pacientes y permanecen leales a Cristo hasta el mismo fin. La paciencia, mis amados, es una característica notoria, muy visible, de todo aquel que es fiel a Dios. Pues escrito está: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Pero es interesante porque en relación a esta palabra, la expresión griega aquí para paciencia es hupomoné en griego, que en su sentido más puro indica constancia o perseverancia en el contexto con la lealtad a Dios. El texto expresa de forma enfática: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. ¿Cómo es esto, pastor? Tal vez tú te estés preguntando. La verdad es que cuando los seguidores de Cristo mueren por causa de su fe y su lealtad a Dios, a menudo parece una tragedia para muchos, para otros, para todos los que los rodean. Sin embargo, esta muerte se describe en el Apocalipsis como un descanso. Este reposo de los seguidores de Cristo está en contraste con la realidad de los seguidores de la Trinidad satánica, quienes, si ustedes ven el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, ya lo vimos en el episodio anterior, dice allí: no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Ven la diferencia? Ahora, no obstante, los fieles siervos de Dios tienen la promesa de descansar de sus labores. Al ir al análisis griego, vemos claramente que la labor de la cual descansan no es solo de un buen trabajo duro, como a veces muchas personas lo hacen, sino una tarea que los lleva a llevar agotados y exhaustos, como muchos tal vez de ustedes, que llegan a casa después de un largo día de trabajo, ¿verdad? Y solo quieren descansar, reposar, estar sentados tranquilos, tal vez en la sala, en el patio. Este grupo de leales que la Biblia refiere, dice que los lleva a quedar agotados y aún exhaustos. Y cuando vemos el tema del descanso, es especialmente dulce después de un trabajo agotador y exhaustivo. Ahora presten atención. Este es el mismo descanso prometido en la escena del quinto sello a los mártires bajo el altar que murieron por causa de la palabra de Dios, ¿recuerdan? Y luego dice: y el testimonio que habían dado. Esto lo vimos ya al inicio casi del libro, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Entonces, esto sugiere que las labores en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, apuntarían a la devoción de los santos del tiempo del fin, a la proclamación del Evangelio, por causa de la cual sufrieron dificultades y aún persecución hasta el punto de la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Lo particular de todo esto, mis amados, es que el texto dice que descansan de sus labores, pero sus obras los siguen. Y el análisis simplemente nos mostró que las obras aquí refieren evidentemente a la obediencia, al remanente, a la obediencia de este remanente a Dios, al guardar sus mandamientos y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que muchos ignoran y aún algunos la invalidan, o más allá, y de forma terrible la cambian
y la acomodan según sus preferencias. Amados, nadie debe cambiar la ley de Dios. El Señor es claro en relación a este punto, diciendo a través de su siervo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. La paciencia, mis amados, en otras palabras, y está muy claro el tema aquí, está detrás de ellos. Y el texto dice que descansan bajo el cuidado vigilante de Dios hasta la hora de gloriosa resurrección. La gloria venidera está presta a estar sobre ellos. Por eso se insta a todos los que son firmes, los que son pacientes, a todos los cristianos íntegros y verdaderos, que se basan en un escrito está, a mantenerse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 58, y en esta oportunidad acabo de leer la nueva versión internacional. Mis amados, la invitación ya está extendida. En cierto momento, aparecerá una señal en el cielo que irá creciendo en tamaño, y en cierto momento la refulgencia de aquella luz divina cegará todo ojo humano. Luego, después de unos instantes, cuando todo se aclare y podamos ver, todo el mundo, toda criatura viviente, verá al león de la tribu de Judá descendiendo con la hueste angelical. Aquel Cordero Pascual que dio su vida en la cruz para propiciación de nuestros pecados vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia nos muestra que ya estamos en la recta final. En el nombre de Cristo Jesús, decide para bien. Aún queda un poco de tiempo. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al fin de este episodio y deseamos continuar animándote a que con oración tomes la palabra de Dios, la Santa Biblia, y comiences a ver el panorama con mayor claridad. El Señor pueda producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, y se lo puedas permitir sobre todo. De esta forma terminamos el episodio para hoy, invitándote a concluir este día conversando con el Padre de igual forma como empezamos. Allí donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Amante Padre y Dios del universo, al concluir este mensaje le pedimos que nuestra voluntad sea sometida a la suya. El tiempo se acorta cada vez más, Señor. Dentro de poco escucharemos el sonido de la final trompeta, que marcará el fin de la gracia, y todo habrá quedado decidido. Oh Padre, aún hay muchas personas buenas, de buen corazón, que han sido atrapados sutilmente por el enemigo. Desde este pequeño espacio, le pedimos que su misericordia se extienda un poco más, no porque la merezcamos, sino porque tal vez necesiten tan solo un tiempo más. Sin embargo, nos sometemos a su total autoridad, sabiendo que su proceder es bueno y perfecto. Gracias, Padre, por mostrarnos diariamente cuán bueno y compasivo es. Y lo declaramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo.